Lamentablemente yo soy lejos el más fome de todos los presentadores que tenemos en ImageMaker, así que lo lamento por ustedes, pero vamos a tratar de hacerlo ameno. Bueno, les cuento un poco, estoy a cargo de operaciones internacionales en una empresa de tecnología. Ahí les voy a contar un poco más de qué hacemos nosotros. Y que estamos en un proceso de internacionalización de operaciones desde el año 2019. Partimos abriendo primero en Latinoamérica y Estados Unidos, y a contar del año pasado tomamos la decisión de saltar a abrir operaciones en Europa, y ya a contar del 1 de enero estamos operativos en Inglaterra para Gran Bretaña. A ver, vamos a hacer aquí. Como toda empresa tecnológica, no me está funcionando la tecnología. ¿Te lo ve el mouse? A ver, quizás apretando. No, hasta que... Ahí está, perfecto. Bueno, traté de hacer una conversación, una presentación sobre algo que fuese complementario a lo que ustedes están escuchando, me imagino acá. No me voy a detener en aspectos ni tributarios ni legales porque hay gente más experta que yo para eso, sino que básicamente contarles un poco la experiencia que hemos adquirido nosotros en este proceso de internacionalización en base a cierta experimentación, error, conocimiento y qué aprendizajes tuvimos, que yo creo que pueden ser relevantes cuando uno está enfrentando un proceso de abrir una operación afuera, sobre todo cuando estamos hablando de hacerlo en Inglaterra o en Europa. Primero voy a detenerme en quiénes somos nosotros para que conozcan un poco más de lo que hacemos. Después, cuál es nuestra visión con respecto al proceso de internacionalización, la que hemos construido hasta ahora. Después, algunos puntos relevantes, tanto de lo que es el manejo de la oportunidad de la planificación y aprendizaje y conclusiones que llevamos hasta ahora, en base a tanto los errores como los aciertos que hemos tenido en los últimos 3 años. ¿No? Ahí está. Bien. Ya. Bueno, yo soy de ImageMaker. Nosotros somos una empresa de tecnología. Nosotros nos dedicamos a ofrecer servicios de desarrollo de software y consultoría, principalmente para resolver los desafíos de la transformación digital relativos a el talento. O sea, nosotros somos en realidad una empresa no de tecnología, sino de talentos. ¿Ya? Hoy día el talento digital o el talento tecnológico es sumamente escaso. Los buenos talentos migran rápido, se cambian rápido y por lo tanto para todo tipo de empresas, grandes o pequeñas, el poder configurar equipos para gestionar proyectos y cumplir objetivos de negocio es un tremendo desafío. Entonces nuestro enfoque justamente se basa primero en la analítica del talento. Nosotros primero cuando enfrentamos un negocio, primero hacemos entender cuáles son los skills necesarios para poder hacer ese proyecto y después trabajando con nuestros clientes qué talentos o skills ellos tienen internamente para después nosotros complementarlo, ya sea con desarrollo de software a medida externo, realizado 100% por nosotros, integración de equipos ágiles, donde nosotros complementamos los equipos de nuestros clientes con equipos nuestros, gestionados por nosotros, aplicando metodología, ¿cierto? Y aplicando conocimientos que hemos ido desarrollando y hemos ido aprendiendo en el tiempo. O bien, poniendo personas, ¿cierto? Que se conoce como IT Staffing, donde, ¿cierto? Una persona necesita un perfil en particular para complementar su equipo y nosotros ponemos ese perfil a disposición de la empresa por el periodo de tiempo que sea. Puede ser por el proyecto o bien plazo más largo. La diferencia entre un servicio y otro básicamente tiene que ver con 2 factores, ¿cierto? ¿Dónde está la madurez tecnológica del cliente? O sea, hay clientes que tienen una madurez tecnológica muy grande, como los bancos, digamos, vienen conviviendo con, ¿cierto?, distintas soluciones por los últimos, no sé, 30, 40 años. Y hay empresas que están recién partiendo y que requieren, ¿cierto?, un nivel de apoyo mayor. Y por otro lado, el nivel de involucramiento que la empresa quiere tener. Hay empresas, por ejemplo, que quieren estar muy involucradas en los proyectos, entonces me contratan personas. O bien, hay empresas que deciden, mira, este proyecto no es core para mí, entonces gestiónalo tú, y ahí lo hago yo con mi equipo de consultores y le entrego la solución ya, hermano. Eso somos nosotros. ¿Ah? Somos alrededor de 400 personas, tenemos oficinas en 6 países ya a estas alturas, desde el año 2019.
Y somos un adulto digital, que le llamamos nosotros. Nosotros partimos en el año 1999. En ese tiempo todavía existía ICQ, mi correo era Yahoo. Sí. Yo también. Yahoo.cl, hecho. Yo soy Sí. Yo ya no muestro el carnet, digo que mi correo es yahoo.cl y saben perfectamente. Bueno, eso. Nosotros el año 2019 tomamos la decisión, ¿cierto? Motivados por, uno, el enorme desarrollo que estaba habiendo en distintos países afuera. Segundo, por la escasez de talento que estábamos enfrentando acá localmente para poder expandir nuestras capacidades de poder montar equipos afuera. Y tercero, porque ya estábamos llegando a un punto de madurez y buscábamos crecer más. Y decidimos partir, primero abriendo oficinas productivas en Colombia. Nosotros actualmente tenemos un equipo de 100 personas en Colombia prestando servicios para Colombia y otros países, Chile, Estados Unidos. Y después abrir oficinas comerciales en Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos. Y a mediados del año pasado partimos el proceso para abrir en Gran Bretaña, en Londres, y en España, simultáneamente. ¿Por qué? Porque los grandes negocios van a estar en Gran Bretaña, ¿cierto? Pero necesito complementar el talento británico con talento europeo continental. Hay complementos muy grandes entre los talentos que te encuentras en un lado y en el otro. Y así es. Entonces, podría decir que a estas alturas ya hemos aprendido un montón. Y ya llegamos a la conclusión de que nuestro proceso de internacionalización básicamente ha sido relativamente exitoso por el factor suerte. ¿Ya? Ahora, la suerte no entendida como el azar, sino entendida como la suerte es la unión entre la oportunidad, ¿cierto? Y la planificación. O sea, hay un dicho, no sé quién lo dijo, que es que la fortuna te pille preparado, ¿cierto? Por ahí lo escuché alguna vez. Y justamente eso es. Entonces, nosotros entendemos eso y por lo mismo entendemos que el hacer un trabajo adecuado de analizar en detalle la oportunidad y por otro lado el ser capaz de planificar y anticiparse para efectos de no cometer errores en los detalles es clave para que en esta intersección, digamos, que es donde está la suerte, ¿cierto? El problema sea netamente el ejecutar en forma excelente lo que ya teníamos previamente planificado. Obviamente entendiendo que sí existe un factor de azar, o sea, pero en la medida que uno está bien preparado, difícilmente sea capaz de poder responder en forma exitosa a cualquier cosa que te pueda presentar el desafío que estás enfrentando. Y esa es como nuestra filosofía de expansión, ¿ya? En el fondo somos, si yo analizara, antes de abrir una oficina, nosotros empezamos a trabajar aproximadamente 8 meses antes, para ir preparando el camino de tal manera que cuando ejecutemos, no fallemos. No es porque nosotros seamos genios, ni porque seamos excesivamente metódicos y meticulosos, sino sencillamente porque en el pasado cometimos a veces el error de apurar la salida y sobre todo en la industria de servicios, donde tú te basas mucho en confianza y relaciones, tú te puedes equivocar una sola vez. Y si te equivocas esa vez, se acabó. ¿No? Ya, entonces, cuando analizamos la oportunidad, nosotros somos cuidadosos de hacer un buen diagnóstico de lo que es el mercado, entender después, nosotros somos una industria B2B, entonces nosotros tenemos, por un lado, que analizar un segmento objetivo, que principalmente son empresas, ¿ya? Y después entender al buyer persona, que es la persona con la que yo hago negocio, porque independiente que yo venda un servicio para empresas, ¿cierto?, que tiene ciertas motivaciones de eficiencia, precio, factores técnicos, yo no negocio lo hago con personas. Y las personas tienen motivaciones, tienen dolores, entonces yo tengo que entender estas dos cosas para poder armar una propuesta que sea rompedora. Y algo que no voy a tocar hoy día, que es el análisis de los competidores. ¿Por qué no lo tocar hoy día? Porque mucho de esto ya de por sí es muy obvio, como para hacer algo más obvio y latero para usted. Y después, en la planificación, nosotros partimos desde como un entendimiento profundo del mercado y de las personas,
el poder adaptar nuestro offer y nuestra propuesta de valor, el pricing, que es bastante crítico, después el diseño de servicio, en el caso nuestro, una cosa es lo que yo propongo como propuesta de valor, pero yo tengo que asegurarme de poder construir una infraestructura que me permita ejecutar con excelencia para efectos de que yo sorprenda, ¿cierto? Y no estar sobreprometiendo y ejecutando de mala forma, que ese es el principal motivo por el que las empresas de servicio fallan en sus procesos de penetración de mercado. Después la estructura y la organización, y finalmente el plan de mercadeo de ventas. ¿Ya? Eso es como la lógica que seguimos nosotros y armamos nuestros planes bajo este esquema. Entonces ahora vamos a ir uno por uno contándoles qué es lo que hemos ido aprendiendo. A ver, lo primero, antes de mover cualquier pieza, es entender y dimensionar adecuadamente el mercado en el que estoy entrando. Por ejemplo, en el caso de tecnología y talento, el mercado británico es un mercado gigantesco, ¿ya? Nosotros dimensionamos una oportunidad de casi 17 billones de libras esterlinas anuales, gigantesco, de gran crecimiento, pero es muy distinto al chileno. O sea, nuestros clientes principalmente son bancos, empresas de telecomunicaciones y retail. ¿Ya? Chile y Latinoamérica en general, de hecho en España he encontrado lo mismo, tú encuentras que existen grandes empresas en cada uno de esos sectores, con enormes economías de escala, muchos empleados, muchos proyectos. En Gran Bretaña nos hemos encontrado un factor bien especial, que es, dado una tendencia que se conoce como el Open Banking, ¿ya? Que está muy desarrollada allá en Gran Bretaña, que tiene que ver justamente con la posibilidad de que múltiples pequeños oferentes puedan hacer, con la información que tienen los grandes bancos, ofrecer soluciones tecnológicas ágiles, customizadas para distintos tipos de clientes. Nos encontramos con que hay un ecosistema gigantesco con más de 20.000 startups tecnológicas. Hay 16.000 fintech, ¿ya? Que son empresas de gente joven, con 50, 60, 70 empleados, con tremendos desafíos digitales y que facturan y están valorizadas en millones y millones de libras esterlinas. Entonces, es un tipo de cliente muy distinto al que yo estoy acostumbrado. Si yo hubiese entrado bajo la premisa de, oye, mira, voy a llegar, voy a aterrizar y voy a ir a tocarle el timbre a Barclays Bank, no me hubiese ido bien, porque es un ecosistema diferente. Esto lo que nos ocurrió a nosotros puede ocurrir en muchas otras industrias. O sea, efectivamente lo primero es entender el ecosistema, cómo funciona, cuáles son las empresas a las que yo puedo ir a abordar, cómo se relacionan entre ellas, cuáles son los gremios que las agrupan, ¿ya? Y ahí es donde, por ejemplo, como aprendizaje, aquí fue muy clave el apoyo que tuvimos del DIP, ¿ya? Con información, ¿ya? Ellos a nosotros nos entregaron mucho conocimiento y mucha experiencia con respecto a cómo eran los mercados de telco, retail y bancas o financieros en Gran Bretaña, ¿ya? Otro aspecto importante cuando uno analiza el mercado son los factores tributarios, las leyes laborales y otros. No por temas legales, sino como eso va configurando ciertas oportunidades o ciertas barreras para los distintos modelos de negocio, ¿ya? Y por último, una clave, yo creo que lo escuché, que lo estaban mencionando en la charla que estaban escuchando antes, en particular en Gran Bretaña, este aspecto de los incentivos que tiene Gran Bretaña para efectos de que las empresas se constituyan allá y cómo eso permite que tú te puedas relacionar no solamente en Gran Bretaña, sino también con Europa continental y con Estados Unidos. Para nosotros, por lo menos, nos presentó una visión de negocio para los próximos 5 años muy distinta a la que teníamos antes, ¿ya? Vamos a ver si funciona. Eso. Me doy por capacitado. Bueno, después tenemos, una vez que uno dimensiona y cuantifica adecuadamente el mercado y tratar de entender el ecosistema donde uno va a ingresar de la mejor manera posible, viene el análisis de los segmentos objetivos. Como les decía antes, nosotros los últimos 20 años hemos trabajado con grandes bancos, empresas de telecomunicaciones y retail,
Por lo tanto, ese para nosotros era nuestro segmento objetivo natural. ¿Ya? Al enfrentar el desafío de entrar en Gran Bretaña, nosotros lo primero que nos cuestionamos ¿es ese, en base a lo que analicé yo del mercado, el segmento objetivo al que yo quiero apuntar o no? Entonces, o cambiando la pregunta es, ¿esos son los segmentos más atractivos para que yo vaya con mi oferta de cierto desarrollo tecnológico y consultoría de gestión de talentos, con un fuerte componente de talento latinoamericano o no? Y resulta que nosotros hemos estado ahora trabajando más bien en ir a buscar a estas empresas medianas o estas fintech financiadas en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque ese es el mercado que está más abierto a trabajar con una empresa como nosotros. ¿Cierto? Y además, porque en base a mi escala y en base a la experiencia que tenemos y en base a nuestras capacidades internas, es mucho más accionable ese segmento, ¿cierto?, que el segmento por ejemplo, de gran banca. ¿Por qué? Porque resulta que los grandes bancos en Gran Bretaña, una cosa tan simple como que los procesos de compra son complejos, que tienen una serie de exigencias de compliance para las cuales nosotros tenemos que adaptar nuestra operación, certificarnos y otras cosas, y que eso va a tomar tiempo. Entonces, tanto por esos factores que hacen que no sean tan accionables en un primer momento, como por el hecho de que nuestras competencias y capacidades le hacen mucho más sentido a estas empresas medianas que optamos por hacer ese cambio. Entonces, si bien hay muchas similitudes entre las industrias acá y allá, ¿cierto?, esos pequeños detalles determinan que uno de repente pueda cambiar la estrategia que ha sido tan exitosa acá en Chile o en Colombia al momento de entrar en Gran Bretaña. ¿Ya? Y es muy clave cuando pasemos después a lo que es la propuesta de valor, porque cuando yo altero mi segmento objetivo, un pequeño cambio me lleva a tener que cuestionar si mi propuesta de valor es la misma o debo hacerle pequeños ajustes de tal manera de adaptarme mejor a las empresas a las que quiero atender. Y cae esta frase que me encanta, que es finalmente con respecto a la expansión internacional o a la penetración de nuevos segmentos, nuevos mercados, no tiene que ver con lo que yo hago, ¿cierto? Que muchas veces uno dice, no, es que esto es lo que yo hago. No. Tiene que ver con las capacidades que yo tengo y lo que yo puedo hacer y cómo eso conecta con las necesidades del mercado donde voy a entrar. Entonces, uno ya per se tiene que entrar con una mente mucho más abierta al cambio. ¿Ya? Y que a veces para nosotros las personas de operaciones es difícil. Entonces, muy importante, cuando yo analizo los segmentos, entender cuáles son los catalizadores o los bloqueantes. Como les decía, en este caso, los grandes bancos en Gran Bretaña tienen ciertos procesos de compra lentos, con exigencias de compliance altas que requerían una certificación. Eso ya es un bloqueante. O sea, yo podría estar 1 o 2 años empujando, tratando de entrar a estos bancos sin ningún éxito. Yo tengo que hacer un trabajo previo, yo lo entiendo, por lo tanto lo estoy haciendo ahora para efectos de que yo en 2 años más voy a poder tocar la puerta de esos grandes clientes. Pero tengo primero que eliminar ese bloqueante o bypassarlo. O bien los catalizadores, como decíamos, las fintech naturalmente son empresas que están abiertas a trabajar con equipos globales. ¿Ya? Tienen esquemas de trabajo sin horario definido, y eso naturalmente hace que mi principal ventaja, que son los 400 desarrolladores que yo tengo entre Chile y Colombia, enfrentando un mercado donde los salarios son muchísimo más altos, yo la puedo aplicar en ese segmento. Es un catalizador. Mi propuesta de valor es muy buena ahí. Porque no solamente yo ofrezco un buen costo, porque lo tenemos, entre comillas, pero también lo tienen los malayos, lo tienen los indios, ¿cierto? Lo tienen en Europa del Este. Ahora lamentablemente están en problemas ellos, pero son nuestra principal competencia. Sino que también en Chile tenemos una gran afinidad cultural. ¿Ya? Y esa afinidad cultural permite que nuestros equipos puedan sincronizarse de manera más rápida con los equipos que están allá. Esos son los catalizadores que detectamos. Después, identificar cuáles son los puntos de dolor y los puntos de ganancia a los cuales nosotros podemos abordar, ¿cierto? Porque las propuestas de servicio que existen, la infraestructura existente, lo que sea, genera para las empresas dolores, ¿cierto? Y los procesos internos y las innovaciones que uno ha hecho permiten que uno también genere valores adicionales.
Y eso yo los tengo que conocer porque ahí tengo que enfocar después mi propuesta. ¿Ya? Y por último, como siempre yo digo, cuantificar. Porque si no, uno puede definir un segmento objetivo que en el papel es maravilloso, pero que no va a financiar la operación. ¿Ya? Y vamos al buyer persona. Como les decía antes, en B2B, ¿ya? Nosotros hacemos negocios con empresas a través de personas. Entonces, no me basta solamente con conocer el segmento empresa al que yo voy a ir, qué tipo de empresas son, de qué tamaño, con qué tipo de proyectos, en qué industria, sino también quién es la persona con la que yo voy a sentar a negociar. ¿Por qué? Porque por un lado yo le creo valor a la empresa con mi servicio, pero tengo que también generarle valor a este buyer persona para efectos de que yo pueda hacer un negocio sustentable en el tiempo y me prefieran. Finalmente esa es la persona que compra. ¿Ah? Puede ser un CTO, ¿cierto? Un gerente de adquisiciones, un gerente de servicios integrales, un CEO, pero siempre es una persona. ¿Ya? Y por lo tanto es importante entender quiénes son y qué los motiva. Por ejemplo, el gerente de servicios integrales, ¿cierto? El gerente de agilidad, ¿cierto? Muchas veces el gran problema que tienen ellos es que ellos prestan servicios internamente a distintas áreas y por lo tanto no tiene tanto que ver con el costo al que compran, que es lo que uno principalmente pensaría, sino con que no les suene el teléfono con nadie que los moleste para decirles que no está funcionando. O sea, ellos quieren no tener problemas. O bien cuando haya problemas, adelante por favor. O bien cuando haya problemas, que uno sea proactivo en resolverlo. Entonces, si yo hago una definición de propuesta de servicios para un buyer persona de ese tipo, yo tengo que considerar, ¿cierto?, cómo voy a abordar las contingencias, cómo lo voy a mantener informado. Por ejemplo, puedo ofrecerle a esa persona un portal donde tenga acceso a toda la información con respecto a las contingencias del día en tiempo real y cómo se están resolviendo, cosa que cuando suena el teléfono puede responder inmediatamente, no te preocupes, lo tengo todo controlado. ¿Cierto? Cuando hiciste después eso fue acá, ¿cierto? ¿Perdón? Todo esto fue acá antes de... Sí, todo esto fue acá antes de ir allá. Cuando empezaste a mirar el buyer persona, ¿quién era tu cliente, la persona cliente al otro lado del océano? ¿Te encontraste que eran personas que estaban como en cargos similares a los que tú a los clientes que ya tenías acá? Porque claro, acá tú tenías, los clientes eran los bancos, eran empresas grandes y allá tú ya habías identificado que eran las fintech. ¿Era Sí. el mismo buyer persona con sus distintas características? No. Porque también eso No. era No, otro. no, porque principalmente en las grandes corporaciones uno tiende a negociar con capas intermedias, ¿cierto? Y las negociaciones que uno tiene con, ¿cierto? No sé, vicepresidentes, directores, son una vez al año y tienen que ver con cosas más bien de marco general, ¿cierto? En cambio, en estas empresas medianas o estas fintech, uno tiende a negociar directamente, ya sea con uno de los socios, en el cargo que esté teniendo, o con el director de tecnología o con el director de operaciones de la empresa, que tienen dolores tal vez distintos a, por ejemplo, un área de adquisiciones. ¿Cierto? El área de adquisiciones, por ejemplo, favorece, como decía, el tema del control y el orden, la simpleza en la facturación, la respuesta rápida, ¿ya? Y el costo, ¿cierto? El CTO básicamente valora otras cosas. Cómo yo le puedo complementar con conocimiento metodológico técnico, ¿cierto? Mis capacidades de consultoría para hacer estos proyectos, la calidad de los talentos y el seniority de los talentos y la madurez de los equipos que les pongo. O sea, son efectivamente dos tipos de personas distintas. Y por lo tanto, si bien el servicio es el mismo, yo tengo que ser capaz de poder adaptarme, ¿cierto? Para poder resolver esos problemas. ¿Ya? Y sí, efectivamente hay una diferencia. Y después también hay diferencias idiosincráticas, o sea, no es lo mismo también en la parte más cualitativa de cómo abordarlos, cómo acercarte, acá. ¿Ah? Y ahí es clave, por ejemplo, el ir trabajando para tener reuniones antes con estos buyer personas. Solamente para conocerlos, ¿cierto? En esas reuniones yo no aconsejo
aprovechar de tirar el pitch y ver si pica. Es un buen instinto, pero yo esas reuniones más bien para mí son prospectivas. Tratar de entender más o menos si es que mis hipótesis con respecto a los motivadores que hay detrás son válidas o no. ¿Ya? Y eso nosotros también lo hicimos previamente. No lo hicimos en algunos mercados donde entramos y bueno, por eso lo aprendimos. Nos dimos por capacitados. ¿Ya? Y yo recomiendo generar arquetipos. ¿Ah? Generar arquetipos permite darle un propósito a la organización muchas veces cuando trabajan en equipos grandes. ¿Ah? Sobre todo cuando hay equipos allá y acá. ¿Ah? Yo defino este 1, 2, 3 buyer persona y yo, ¿cierto? Le pongo una cara, le pongo un nombre y ojalá lo imprimo y lo pongo en una sala, cosa que todo el día estemos mirando y tratando de orientar nuestra gestión a los dolores o los valores que nosotros creamos para estas personas, porque finalmente son ellas las que compran. ¿Ya? Aquí es donde, por ejemplo, la feria y los seminarios, que uno va antes, ¿cierto? Son súper claves. Ahí es donde te permite interactuar con los buyer personas. También fue muy importante para nosotros la información que obtuvimos desde el DIT, ¿cierto? Trabajando con la embajada y también con ProChile. Ahí también nos ayudaron bastante. Y un punto que es interesante es que a veces, sobre todo en las empresas más grandes, puede haber más de un buyer persona. Entonces muchas veces a uno le pasa eso, oye, no sé por qué no cierro. Me llevo bien con esta persona, hago todos los ajustes que me pide, adapté mi propuesta, esta cuestión debería ser llegar y no sé por qué no cierro. Y resulta que uno no está viendo que en la mesa hay una persona que tal vez no está negociando contigo, pero es clave en la decisión. Entonces ahí es donde la labor de los comerciales, de poder identificar, sobre todo en las grandes corporaciones, cómo es el proceso de decisión y quiénes son los influenciadores y quién finalmente es el que aprieta el botón verde. Por ejemplo, yo estoy negociando con un gerente de adquisiciones o gerente de servicios. Y tengo todo para cerrar el negocio y no lo cierro. ¿Y por qué es? Porque resulta que el área tecnológica a la cual esta persona le presta servicios opera por confianza. Entonces yo tengo que juntarme con esa persona, conseguir juntarme con esa persona para que me conozca y establecer ese lazo de confianza para destrabar el negocio. Y eso es importante. O sea, el buyer persona puede no ser una persona. Tiene que ver con cómo es el proceso de decisión. Volviendo atrás, aprovechando la pregunta anterior, dame un segundo, aprovechando la pregunta anterior, en estas empresas medianas, una cosa que es muy interesante es que el buyer persona y quien recibe el servicio tienden a ser la misma. Y eso simplifica mucho la venta. Yeah. Yo tengo dos preguntas. Una por el, no sé si se escucha o se escucha así. Yeah. Una es por el mercado y la otra por el buyer persona. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias? Porque igual nosotros tenemos arquetipos y de repente por idiosincrasia los tratos y las negociaciones son distintas. Uh-huh. Por idiosincrasia británica, ¿cuáles serían según tú los tips que deberíamos tener? ¿Tener varias reuniones? ¿Son más serios? Reuniones por ejemplo, en algunas culturas hay que ir a comer, por ejemplo. Con los británicos, ¿cómo los abordas o tienes algunos tips generales? Uh-huh. Y la otra pregunta era por el mercado. ¿Cuál fue la diferencia del Open Banking? Que igual en Chile hay una iniciativa de ley que ya va a estar como en 2 años. ¿Por qué te cambió tanto el modelo de mercado de Open Banking versus lo que tú pensabas? Uh-huh. Y la parte de compliance es muy distinta porque hay compliance como internacional, pero ¿cuál sería la diferencia del extra del compliance del Reino Unido? Buenas preguntas todas. A ver, la primera, uno siempre está aprendiendo con respecto al tema de idiosincrasia. Yo creo que lo principal que uno tiene que entender es, primero, hay ciertos factores estéticos que son claves, ¿cierto? En Gran Bretaña, el respeto por el tiempo de las personas es fundamental, por lo tanto uno tiene que ser, si uno ya es puntual, uno tiene que ser excesivamente puntual. Y también tratar de ser lo más conciso posible, ¿cierto? Sin ser agresivo, ser conciso. ¿Por qué? Porque generalmente ya cuando te reciben una reunión de media hora es como que fuera de un día para ellos, es mucho tiempo. Entonces uno tiene que ser lo más conciso y concreto posible. Similitudes. A diferencia de Latinoamérica, muchas veces en Latinoamérica
incluso en Estados Unidos, que uno dice los negocios grandes se cierran, ¿cierto?, en grandes restaurantes o en canchas de golf. En Gran Bretaña no, pero siempre es importante construir la relación. Construir la relación. Eso quiere decir de que aprovechar las instancias de networking. O sea, ahí yo tengo por ahí una slide donde yo hablo justamente del tema de networking. Aprovechar las instancias de networking para tener una relación un poco más allá, sobre todo por el tema de la confianza, es igual de crítico. Ahora, tal vez puede ser un poco agresivo que yo en la primera reunión, ¿cierto?, con una persona que es tomador de decisiones en Gran Bretaña, le diga, oye, mira, no hay un problema, vamos a tomar una cerveza. No, lo más probable que sea un poquito muy agresivo, no porque sean más fríos, sino porque sencillamente son, yo creo, tal vez con un concepto distinto de lo que es ser profesional. ¿Ya? Eso es lo que te puedo responder porque yo todavía estoy descubriendo cosas con respecto a la idiosincrasia de negocios en Gran Bretaña. Y sin duda, cada vez que aprenda algo, voy a ver la manera de poder transmitírselo si tenemos la posibilidad. Tu segunda pregunta con respecto al Open Banking. Mira, con respecto al Open Banking, yo creo que en Gran Bretaña es donde ha habido más cambios en la industria financiera como consecuencia del Open Banking. Porque primero el negocio de los grandes bancos cambia y ahora el negocio de los grandes bancos pasa a ser la información que manejan con respecto a la gente con la que tienen ciertas cuentas o créditos o lo que sea. Y como ellos finalmente, activamente, ¿cierto?, los bancos eran muy celosos de esa información y empezaban ellos a desarrollar las mejores soluciones y por lo tanto era todo muy lento. Ahora con esa información, en forma muy rápida, una marea de fintechs puede generar un montón de productos mucho más rápido, mucho más ajustados a las necesidades de los usuarios y eso ha creado un enorme valor. Pero por otro lado, ha hecho que algunos miembros de la industria financiera tal vez dependan mucho más de estos ecosistemas de innovación que de sus propias capacidades internas para desarrollar soluciones. Y eso está haciendo que el receptor de servicios nuestro ya no es tanto el banco, independiente que igual nosotros podemos prestar servicios de seguridad y demás, sino estas empresas que están alrededor del banco y que trabajan con el banco para generar estos productos para los usuarios. Dado que también nuestro foco ha ido cambiando, ¿cierto? Originalmente nuestro foco tenía mucho que ver con el tema de infraestructura, el tema de seguridad, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos mucho más en las capas externas, la experiencia de usuario, la analítica, y justamente, si tú te fijas, la experiencia de usuario y la analítica, hoy día tal vez las valora más el ecosistema alrededor del banco que el banco propiamente tal, ¿cierto? O sea, el banco... Así es. Así es, así es. Y nosotros no estamos muy metidos en API, que sería como el gran negocio del banco, esas API seguras para poder enlazar, pero no estamos tan metidos, hay soluciones listas para instalar que son maravillosas. La última pregunta. Compliance, sí. Gran Bretaña es complejo porque son muy cautelosos con el tema de personas políticamente expuestas, lavado de dinero. ¿Ya? Los bancos también en Europa y en Gran Bretaña, por historia, generalmente exigen para la industria tecnológica certificaciones, ¿cierto? Que algunas de ellas, como la ISO 20001, creo que se llama, son exigidas o bien las valoran, no te las exigen obligatoriamente, pero claramente si no la tienes no pasas. Muchas veces empresas como las nuestras dicen que atenta contra la agilidad, ¿cierto? Tú trabajas bajo un esquema ágil y muchas veces estas certificaciones tienden a atentar contra la misma lógica de la agilidad. Claro, hiciéramos diseño en cascada, ¿cierto? Estaríamos listos, digamos, pero no, ¿cierto? Y generalmente tiene que ver con eso. A favor nuestro, yo creo que dentro de la industria tecnológica, por lo menos las empresas chilenas, el tema de balance de género, inclusión y ciertos factores culturales que son plus para entrar a trabajar con estas grandes corporaciones, nosotros las traemos por naturaleza, por cómo nos estamos desarrollando de forma natural. Sí, el tema de certificaciones técnicas, certificaciones de procesos,
Y también cuando habláis de compliance, la extensión de los procesos de postulación también es bastante largo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera entrar con un gran banco, yo tengo que asumir que tengo que pasar un periodo menos largo entre que certificándome y postulando. Entonces yo tal vez prefiero partir por estas empresas que tienen estándares más abiertos, ¿cierto? Y hacer, ya con negocio andando, hacer el proceso de poder certificarme y estructurarme de manera de poder cumplir los estándares de compliance de los grandes bancos allá. Como digo yo, es caminar y mascar chicle al final, ¿no? O sea, pero está claro que el negocio con el gran banco yo no lo podría hacer hoy, ya en Gran Bretaña. O sea, sin ir más lejos, como persona natural, es muy difícil o es lento el proceso de poder abrir una cuenta corriente que te pasa una tarjeta de crédito. O sea, encontramos soluciones fintech, digamos, para ese problema, pero nosotros tenemos chilenos que se fueron para allá, que tienen su visa y todo, y aún así todavía falta un tiempo más para que puedan postular a ellos poder tener una cuenta corriente formalmente con un banco. ¿Ya? Eso. No sé si respondí la pregunta, pero por lo menos traté. Ya. La propuesta de valor. Nosotros tenemos una propuesta de valor que es la que les comenté antes, digamos, que es este tema de los servicios escalables en base a la madurez tecnológica y en base al nivel de involucramiento que quiere el cliente. Pero al entrar a los mercados en Europa y en Gran Bretaña en particular, nosotros sí, una vez que teníamos el conocimiento de los buyer personas y de los segmentos, volcamos a nuestra propuesta de valor, es decir, ¿qué tengo que cambiar yo para ser exitoso allá? O bien, ¿por qué me van a preferir frente a una empresa polaca, ¿cierto? O una empresa en Turquía, una empresa en Malasia? Y sobre todo entendiendo ciertos factores, como por ejemplo el hecho de que tenemos una diferencia horaria con la cual tenemos que resolver, digamos. O sea, eso. Y por lo tanto, lo primero es la adaptabilidad. O sea, lo que decía antes, ¿qué de lo que yo, de mis competencias, qué es de lo que yo hago, puedo aplicar al problema que tiene el cliente? ¿Ya? Obviamente eso no significa hacer todo nuevo o que cada cliente yo le ofrezco cualquier cosa. No, es del core de lo que yo hago, ¿dónde están los espacios donde yo puedo adaptarme para tener una propuesta que sea mucho más acorde al mercado local? ¿Ya? Ahí nosotros básicamente lo que hicimos fue el concepto de los servicios multilocalizados. Digamos. O sea, nosotros generalmente trabajábamos en nearshoring, digamos. Entonces, tuvimos que diseñar una estructura interna, que después lo voy a hablar, para efectos de poder tener un servicio que asegurara que yo pudiese tener la mejor relación de costo, o sea, con un fuerte del desarrollo en Latinoamérica, pero con un buen estándar de servicio de cara al cliente en Gran Bretaña. Y eso altera, por ejemplo, muchas de las rutinas de trabajo tradicionales, digamos, como las daily, ¿cierto? O las sesiones de planificación. Y obviamente ahí trabajé con nuestro Delivery Director y con nuestro CTO para poder armar un sistema que permitiera no romper nuestra cultura de trabajo, nuestra forma de trabajar, pero adaptarla a tener estos equipos que están en espacios de tiempo extendido. Para eso, que eso lo digo el impacto del contexto, digamos. O sea, ¿cuál es el rayado de la cancha? Tengo una diferencia horaria, necesito tener capas que sean bilingües, pero tal vez puedo tener capas que no son necesarias, ¿cuáles son? ¿Cierto? Cómo eso también impacta los procesos críticos, o sea, el proceso de reclutamiento, el proceso de formación. O sea, yo con equipos a ambos lados del Atlántico, no puedo mantener mi mismo esquema de formación y desarrollo tradicional. O sea, nosotros invertimos mucho en el desarrollo y la capacitación de nuestra gente. Y lo hacemos con nuestro talento. Entonces, obviamente, ¿cómo yo voy a poder tener los Tech Masters y los Tech Managers allá sin volverme tan caro como una empresa local? Porque obviamente ya pierde todo el sentido del mundo.
Y hay ciertos aprendizajes. Primero, hay una tremenda tentación, sobre todo cuando uno está partiendo, a sobreprometer. O bien, que sobreprometer es cuando yo lo estoy haciendo con maldad, digamos, pero a eso uno lo hace solamente por ser voluntarioso, ¿cierto? Entonces, conocer los límites de lo que yo puedo hacer antes de sentarme a prometer. O sea, porque uno de repente en la cabeza uno puede decir, mira, esto yo la verdad lo puedo hacer, me hace mucho sentido, no debe ser muy complejo. Después tú llegas a la oficina y te das cuenta que es imposible. Y una vez que tú ya tiraste esa moneda a la mesa, el cliente ya la tomó. Y la expectativa ya se generó, ¿ya? Entonces, lo primero es evitar la tentación de ser voluntarioso. Lo segundo, cuando uno piensa en la propuesta de valor y todos aquellos pequeños elementos que permiten ir creando valor para el buyer persona o para el cliente, hay dos cosas que yo siempre le repito a mi equipo, ¿ya? Si no agrega valor para el cliente, es costo, ¿cierto? O sea, cualquier cosa que yo agregue a mi servicio que no tiene un propósito o no es valorado por el cliente, mejor no lo pongo, ¿cierto? Y lo segundo es, si el valor no se percibe, es costo. O sea, si yo tengo un elemento que podría ser valorado, pero no lo comunico en forma adecuada, ¿cierto? Es costo. ¿Por qué significa es costo? Significa que nuestro cliente no va a estar dispuesto a pagar por él, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo yo es subiéndome la vara a los costos, siendo menos competitivo o disminuyendo mi rentabilidad, pero no estoy haciendo nada por el cliente, ¿ya? Y por último, nosotros siempre dejamos paso a la co-creación del servicio. Gracias a Dios podemos hacerlo, ¿ya? Si bien nosotros tenemos un core de servicio bastante definido, siempre dejamos espacio para poder co-crear con los clientes para efectos de ir agregando cosas que son mutuamente valoradas. Analizando, evidentemente, volviendo al punto anterior, co-crear en la medida que agrega valor, no sea solo costo. ¿No? Tengo una pregunta. Conduciendo las entrevistas de este proyecto ha salido también el tema, no sé si para alguna tienen una duda, pero respecto a como este valor del cliente, como la propuesta de valor en sí misma, la estrategia de pricing. Viene ahora. Ah, ya. Mira qué bueno. Sí, efectivamente, claro, todos saben que el precio es la única variable del mix que captura valor, pero no crea valor, pero sí puede destruir valor, ¿cierto? O sea, yo puedo cobrar tanto valor como creo, no más, ¿cierto? Y obviamente si cobro poco, después no voy a poder cobrar por aquello que dejé de cobrar. Entonces hay que ser muy cuidadoso y por eso yo como que lo separo incluso de lo que es el plan de marketing o la propuesta de valor, es un capítulo en sí mismo, ¿ah? Y nuevamente hacemos lo mismo, es cómo yo me preparo con información para efectos de entender muy bien, por un lado, cómo es la competencia y el mercado, y por otro lado, cuánto valor estoy creando para efectos de poder llegar a una mejor ecuación de precio, ¿cierto? Y es cierto, aquí de repente voy a caer en cosas obvias, y si caigo en algo obvio, por favor, lánceme un vaso o algo así, o me levantan la mano, pero siempre lo primero es la estrategia, o sea, la estrategia y el timing, ¿cierto? Yo puedo entrar con un producto o precio de penetración, perfecto, ¿cuál es? No estoy dispuesto a hacerlo, ¿cierto? Definir muy bien qué quiero yo con la variable de precio, o sea, porque si uno ve, o sea, si yo creo valor, ¿cierto? Por este monto de aquí hasta acá, ¿cierto? Y mi costo está aquí, yo puedo cobrar en cualquier punto acá, ¿cierto? Y mientras más abajo cobro y más excedente le entrego al cliente, más acelero mi crecimiento, ¿cierto? Obviamente poniéndome en riesgo de rentabilidad. Entonces, esa estrategia es importante tenerla claro y cómo uno la va a ejecutar. Yo he aprendido que las estrategias de peso de penetración en servicio, a menos que uno tenga servicios modulares, finalmente se transforman en tu precio. O sea, es imposible después subirlo, tú fijas el valor ahí, sobre todo en mercados donde no te conocen, ¿ya? Segundo, lo mismo, entender el riesgo, ¿cierto? El riesgo de cómo la política de precio que yo voy a implementar puede, por ejemplo, inviabilizar mi entrada al mercado, ¿cierto? Y para poder entender ese riesgo es importante también entender cómo es el mercado, cómo cobra el mercado.
¿qué cobra el mercado? ¿Por qué servicios cobra, por cuáles no? O sea, no solamente tener el tarifario del cliente, sino también cómo se comunica. Y esto sí es un capítulo que es complejo porque muchas veces los precios no son transparentes, no es tan fácil llegar a ellos. Uno depende mucho más bien de las entrevistas, obviamente entendiendo que la persona que está en la contraparte, claro, no te van a decir el precio exacto, pero uno empieza a agregar información. Tal vez más que el precio propiamente tal, es por qué se cobra y por qué no se cobra. ¿Cómo se cobra? Se cobra por hora, se cobra por mes, ¿cierto? Se cobra en moneda local, se cobra en euros, se cobra en dólares. O sea, son factores que uno puede empezar a tirar a la mesa. Y evidentemente, mientras más entrevistas sesgadas uno tiene, más te puedes ir haciendo una idea de lo que hay. A menos que tengáis la suerte que te encontré un tarifario, un competidor importante tirado, pero lamentablemente yo creo que nadie le ha pasado. Hay industrias donde los precios son más transparentes, pero... Sí, no, en esta industria de servicios, o sea, hasta la misma forma de cómo tú... Porque no estamos vendiendo zapatos. No, claro. Entonces, cuando tú vendes un producto que es como de consumo, de consumidor final, es mucho más fácil saber Está cuál es serializado. el precio, la Sí. competencia, Así en qué es. segmento, pero en el tema de servicios, que es lo que estamos todas acá, como que realmente necesitáis que alguien te pase una propuesta de la competencia en el mundo ideal, Ojalá. porque uno en realidad no tiene idea y siempre después uno se queda con la duda de, ¿habré cobrado bien? ¿Cobré mucho? ¿Cobré poco? Yo tengo una teoría al respecto. Generalmente cuando tú pones un precio te dicen, ya, dejaste afuera un montón de plata arriba de la mesa y cobraste poco. Si te dicen que no, te fuiste caro. Generalmente el punto óptimo es donde tú mandas el precio y no te responden por 3 días y después te llaman y dices, hay que juntémonos a almorzar. Eso quiere decir de que tú le estáis pegando, estáis caro pero poquito. Pero cuando ¿Ya? no te lo dan y te dicen que fue por precio, porque de repente hay cosas de las que nosotros hacemos que se adjudican por Sí. precio, tenés que ir a Así es. licitaciones y Bueno, ese tipo de no cuestiones. nuestro también, o sea, las grandes cuentas. Entonces, nunca, o sea, a mí me pasa, no sé si el resto, pero uno siempre queda con la duda, como las ofertas no son públicas, no son si ese quede fuera por precio por mucho, o en por realidad poco. estábamos casi igual y ellos cobraron 2 pesos menos y como al final la decisión fue por precio. Esa es mi duda y me gustaría saber cómo lo hiciste en un mercado que ni siquiera estabas. Ya. A ver, nosotros por un lado buscamos, tenemos un área de inteligencia de negocio de BI adentro y tendría que traer a Benjamín, que es la persona que está a cargo, para que venga a explicarte cómo lo hace, pero ellos básicamente analizaron un montón de información de fuentes externas, ¿cierto? Distintas fuentes. Compramos un estudio sindicado, ¿ya? Y eso te permite tener una cierta idea de, no el precio propiamente tal, sino los márgenes de la industria relacionada a la nuestra, ¿ya? También nosotros lo que hicimos fue que, a ver, no tanto en el mundo de la consultoría, pero en el mundo de la gestión de talento, de equipos ágiles, existen distintas modalidades. Hay una que nosotros no participamos, que es como el headhunting, digamos, que es tomar a una persona pero ese margen, que es bastante transparente, porque tú puedes agarrar el teléfono, llamar a una empresa de talento, pedirle un par de perfiles, preguntarle cuánto cobre y te lo dan. Es la base para la arquitectura de mi industria. Entonces, obviamente yo parto por ahí. O sea, si el margen de esa industria es un 35%, ¿cierto? Yo sé, ¿cierto? Más o menos en qué rango me estoy moviendo, ¿ya? En Gran Bretaña nos fue más fácil para nosotros. Y lo otro es empezar a ver cómo se relaciona con respecto a otros mercados donde sí teníamos más información. En España nosotros sí teníamos más información, ¿ya? Entonces, ahí uno podía empezar a hacer ciertas reglas de aproximación con respecto a los salarios, ¿ya? Y de esa forma tú vas aplicando una cierta cantidad de supuestos heroicos, digamos, ¿ah? Heroico porque te salva el modelo. Poder empezar a tener una idea. Y una vez que tú ya tienes una idea, yo siempre soy de la idea, y eso lo he comentado a todos mis equipos, de ir por el precio más optimista del modelo. O sea, no partir por la cota inferior, sino ir a la cota superior. Yo prefiero elegir bien mis reuniones al comienzo y quemar algunas balas tratando de ajustar mi pricing, ¿cierto? Que salir a buscar al pescado más grande al tiro, tirarme barato y asegurarme que voy a ser el más barato del mercado, ¿ya? ¿Y eso por qué?
nuevamente por lo mismo, porque sobre todo cuando no te conocen, ese precio determina lo que tú crees que tú vales. Y por lo tanto, en el futuro, lo más probable es que no puedas cobrar mucho más. ¿Ya? Y si hay una máxima, y es que todo se complica. Entonces, no lo compliquemos en el comienzo. Entonces, resumiendo, ocupar la mayor cantidad de fuente externa posible, buscar una industria con la cual modelar, en el caso nuestro, la industria de la búsqueda de talento. Tratar de construir relaciones en base a mercados modelos similares, ¿ya? Y una vez que uno ya tiene una política de rates o de pricing, tratar de no ir al principio muy abajo y elegir muy bien las primeras reuniones, ¿ya? Es como lo que yo podría... Ahora, pueden haber otras rutas, esa es la que me ha funcionado a mí, y justamente basada en ciertos errores que tal vez puedo haber cometido en el pasado, y que ahora de hecho estoy, en algunos mercados estamos enfrentando el desafío de tener que tratar de mejorar nuestros márgenes, porque partimos muy abajo y en la industria nuestra la inflación de salarios de los talentos es brutal, por lo tanto, y definitivamente es más flexible el salario de los desarrolladores que las tarifas hacia los clientes, sobre todo cuando son grandes. ¿Ya? Y sí, el mejor momento es cuando te dicen, mira, la verdad, no, pero me gustaría juntarme a almorzar, porque eso significa... Ahí uno tiene que ir ahí con la calculadora, empezar a aplicar punto 9, punto 95. Ahí vamos a ir ajustando un poco. Y por eso lo último que pongo acá, digamos, el tema de tener fe en la propuesta de valor. O sea, no ponerse nervioso, no ponerse ansioso. De repente es mejor tal vez que el negocio en vez de salir en una reunión salga en 3. Pero si nosotros perdemos la fe, el primero que se da cuenta es la contraparte. Y la contraparte va a tomar el precio que tú le tires, porque esto es B2B. ¿Cierto? Aprendizaje nuestro. Primero, dato. Dediquémosle tiempo a esto. Esta variable es súper importante. Segundo, planificar escenarios y entender los parámetros de decisión de la contraparte. De repente no todo es precio, ¿cierto? De repente es la arquitectura del precio, cómo lo cobro, qué tan flexible soy, ¿cierto? De repente es plazo, de repente son otros factores. ¿Ya? Y errar pequeño, ¿cierto? Partamos con reuniones chiquititas, tiramos el pitch, ¿cierto? Ojalá tengamos esa segunda reunión de almuerzo para ir afinando, evitar, ¿cierto?, ir a jugarse el todo por el todo, sigamos con ese cliente soñado, y terminar metiéndonos en un problema porque en 2 años más no tengamos la rentabilidad suficiente para poder prestar el estándar de servicio al cual nos comprometimos, ¿cierto? ¿Cuál es el rayado de la cancha en términos del servicio? ¿Cuáles son los estándares que exige el cliente? ¿Cuáles son las limitaciones físicas que yo tengo, o de tiempo, ¿cierto?, de horarios, donde podrían estar los riesgos para que yo pueda cumplir con la propuesta de valor? Eso, primero, ese es el marco y yo tengo que ser capaz de, con ese marco de cosas que yo no puedo alterar, diseñar el modelo de servicio. Bueno, aquí dentro de lo obvio, nosotros aplicamos el viaje del cliente para efectos de poder modelar un servicio y yo me imagino que eso ya es como el estándar de la industria de servicios ya a esta altura. Anticipar contingencias, eso es súper crítico, sobre todo en ciertos servicios que prestamos. O sea, una vez que ya tienes el modelo, empezar a estresarlo. ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿Ah? ¿Qué pasa si se cae y a las 10 de la noche, con tal diferencia horaria, quién va a responder? Cosa que uno pueda tener esas capas de redundancia. Tal vez no todos los servicios lo requieran, pero hay servicios donde de repente uno tiene que tener ciertas contingencias, ¿ya? Redundancia. Ya. Y después viene el tema que nosotros lo hemos trabajado bastante, y es que, si bien yo tal vez podría hacerlo todo, de repente hay ciertas cosas que yo no es necesario que haga para poder prestar mi servicio. Y yo ahí viene con tiempo, nuevamente, anticipándome, de repente buscar alianzas y partnerships, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, hay ciertos perfiles que si me piden buscarlos en Europa, va a ser muy difícil para mí poder hacerlo por muy bueno que sea mi equipo de AT, por ciertas particularidades, ¿ya? Yo entonces lo que hago es que digo, perfecto, yo prefiero tal vez compartir valor y asegurar mi ejecución. Entonces nosotros anticipamos y tenemos partnerships con distintas empresas
¿ya? Con las cuales nosotros podemos activar, en caso de estar en la contingencia de que aparece uno de estos perfiles complejos, yo poder llamar a este, con el que ya yo hablé, ya sé cuánto me va a cobrar, ¿cierto? Y le digo, amigo mío, a esta vamos juntos. También hay servicios dentro de mi offering que yo tal vez no puedo prestar por mi cuenta en Europa. No me es rentable, o sea, podría hacerlo, pero no me es rentable, no me interesa. Nuevamente, yo prefiero ahí compartir valor, ¿cierto? Entonces, nuevamente tenemos ciertos partners que pueden ofrecer ciertos servicios y obviamente eso me permite a mí poder tener mi offering completo o tener la oferta que yo quiero tener sin comprometer la ejecución. ¿Ya? Entonces, es súper importante anticiparse. Cuando uno tiene modelado, uno puede tomar decisiones con tiempo. ¿Por qué? Porque, a ver, nos ha pasado a nosotros en el pasado que de repente nos damos cuenta de eso cuando ya estamos ahí. Y ahí sale caro. O sea, ahí ya toda la rentabilidad del negocio se va a ese partner, digamos, que te va a salvar la vida. Entonces, ahí aprendimos que ese ecosistema que uno quiere montar de servicio, uno tiene que montarlo antes para poder sentarse con calma, negociar con anticipación, ¿cierto? Y de esa manera no poner en riesgo la ejecución. ¿Ya? Y bueno, esto es con concepto de agilidad, así que, ¿cierto? Partir de un MVP, modelar, ejecutar, ¿cierto? Mejorar y así, ¿cierto? Idealmente en servicio tratar de partir súper simple, ¿no? No complicarse la vida. O sea, ¿cuál es la forma más sencilla en la que yo puedo resolver este problema? Y después, una vez que ya tengo ese MVP, ¿cierto? Que funciona, itero. La misma lógica que hacemos para prestar nuestro servicio es la que tenemos que aplicar para efectos de poder diseñar lo que hacemos. Segundo, si no está roto, no lo arregle. ¿Ah? O sea, yo siempre digo, no nos pongamos muy creativos. O sea, claro, ya es suficientemente complejo el entrar a un mercado nuevo, tiene todas estas complejidades que hablamos, como vamos a empezar a complicarnos nosotros en la casa, digamos, adentro, no. Así que no. Si no está roto, no lo arregle, lo que funciona, funciona. Obviamente, si en el futuro podemos hacer cosas mejor, bien, pero hay que concentrarse en donde están los problemas, ¿cierto? Y súper claro, nosotros siempre funcionamos, sobre todo en servicios, sobre la base del over delivery. Hay que evitar prometer cosas que uno no puede cumplir e idealmente cumplir más allá de lo que uno prometió. Y sobre todo cuando uno habla de SLA, o sea, siempre ser cauteloso en la fijación de los SLA, de tal manera que cuando uno ejecuta el servicio, idealmente uno puede hacerlo no solamente en el SLA, sino que mejor. O sea, nosotros, sobre todo empresas nuevas, latinoamericanas, entrando en Gran Bretaña, el factor wow es algo que nosotros podemos ocupar a nuestro favor. ¿Ya? Ya. Bueno, estructura de organización, yo creo que aquí ustedes ya estaban viendo antes el tema de cómo tú te estructuras para efectos de poder existir allá, ¿cierto? Factores como dónde constituirte, ¿cierto? El tema de soporte administrativo, contable, legal, ¿ya? Lo vas a externalizar, lo vas a internalizar. Nosotros estamos por externalizar con un partner súper bueno. IBS, extraordinario. Hasta nos pagan facturan por nosotros, o sea, ¿por qué? Porque de esa manera yo me concentro en lo que yo hago. No me tengo que concentrar en todo lo demás. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Qué centralizar? ¿Cierto? Cuando uno tiene estructuras más grandes, nosotros ya somos bastantes. Entonces, hay servicios que nosotros optamos por centralizar, gestionar centralizadamente desde Chile o desde Colombia, porque tenemos separado el tema administrativo, y qué localizar, y por qué. ¿Cierto? Nosotros generalmente centralizamos todos los aspectos legales y localizamos todos los aspectos contables o administrativos y tributarios. ¿Ya? Incluso los estamos externalizando. Buscamos un partner, ¿cierto?, que nos presta esa asesoría tributaria, administrativa. En un primer momento resuelven el tema del pago de las planillas, ¿cierto?, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos harto bootstrapping. O sea, nosotros partimos una cosa muy pequeña, muy minimalista, y empezamos a crecer. Y en la medida que la operación se complica, vamos internalizando todos esos temas de gestión. Entonces, mi gerente de administración
Marcela, ella selecciona estos partners, tenemos uno en España, tenemos uno en Gran Bretaña, tenemos uno en Estados Unidos, que nos proveen de todos estos servicios y te sacan una cantidad de dolores de cabeza. O sea, es plata súper bien invertida en un primer momento. Y el que nos recomendó el DIT, la verdad que ha andado muy, muy bien. Por eso pongo gracias a Dios contamos con el apoyo del DIT, porque nos resolvió un montón de problemas en Gran Bretaña. Incluso nos sacó las visas de la persona que mandamos para ahí. Nuevamente, externalizar hasta escalar los temas administrativos, cosa que destinemos toda la energía y todos los recursos a la ejecución del servicio y de la propuesta de valor, digamos, y la gestión comercial. Y por ningún motivo improvisar, ¿cierto? Las cosas no se resuelven solas. Los esquemas, para Gran Bretaña es relativamente simple en términos de sus esquemas tributarios y legales en general. Pero aún así es súper importante entrar con un buen soporte detrás para no cometer errores, sobre todo si estamos mandando gente para afuera. O sea, independiente de los problemas legales o tributarios en los que uno se pueda meter por error, digamos, lo resolverá. Lo clave es las personas. O sea, que la persona que estoy mandando para allá pueda cumplir su proyecto de vida, él y su familia en este caso, sin contratiempo. ¿Ya? Sí. ¿Hay diferenciación de impuestos en Gran Bretaña o todos tienen los mismos impuestos y toda la misma sistema tributario? O sea, no es como Estados Unidos que tienen como normativas distintas. A ver, en Gran Bretaña el esquema tributario, tanto de las personas como de las empresas, es el mismo, si bien existen ciertas zonas que tienen beneficios o exenciones. Que tal vez pueda haber alguien acá en estas charlas que pueda darles un poquito más de... porque no es para nada expertise. Obviamente, si tú te mueves dentro de la Commonwealth a otras zonas, ¿cierto? Como sea Australia, ya ahí es otra cosa totalmente distinta, evidentemente. El esquema que yo me he encontrado, si bien nuevamente te digo, yo no soy el experto, porque esos temas los maneja otra persona dentro de la empresa con estas agencias externas, yo sí me he encontrado que con respecto, por ejemplo, al sistema español o el sistema colombiano, el sistema de Gran Bretaña es muy simple, es muy sencillo. Es muy sencillo entenderlo, por un lado, y es muy sencillo gestionarlo, por otro. ¿Ya? Eso. Y otra pregunta, ¿por qué elegiste la región de Londres y no otra para implementar, o sea, para iniciar las actividades de la empresa? Ya. Nosotros, la apertura de la oficina fue comercial. ¿Ya? Por lo tanto, mientras yo esté en la fase comercial, nuestro esquema de rollout en estos mercados desarrollados, nosotros partimos con gestión comercial, tratando de soportar la mayor cantidad de servicios en Latinoamérica, ¿ya? Y que de ahí va creciendo a transformarse en una operación que puede ser comercial y productiva, ¿ya? Dependiendo de lo que vaya ocurriendo. Por eso abrimos en Londres. ¿Por qué? Porque es más fácil para nuestro ejecutivo comercial, que está basado en Londres, el poder moverse y gestionar los negocios ahí, ¿cierto? Independiente que el costo de vida es más alto, por lo tanto, si él hubiese estado en otro lado, posiblemente nos hubiese salido más barato o él hubiese estado más holgado, pero eso le permite al moverse, principalmente porque queremos estar cerca de los buyers personas en un primer momento. Ahora, si yo hubiese querido montar una operación productiva, lo más probable es que no me hubiese puesto ahí, ¿cierto? Hay diversas zonas donde se están armando polos de desarrollo tecnológico muy interesantes que tienen una serie de beneficios para la gente que tú trasladas ahí. Entonces, y también tienen costo de vida más bajo. Cuando entremos en esa fase, seguramente nosotros vamos a instalarnos ahí físicamente. ¿Ya? Eso. Y no hicimos mucha ingeniería tributaria en este minuto. O sea, lo más probable es que más adelante, o sea, cuando tengamos un problema tributario, digamos, estemos ganando un montón de plata.
vamos a hacer ingeniería, vamos a hacer un poquito de ingeniería tributaria. Y posiblemente en ese momento que lo hemos conversado, transfiramos nuestro headquarters a Gran Bretaña, porque como nosotros tenemos mucho negocio en Canadá, Estados Unidos, y queremos tener mucho negocio en Europa continental, es una muy buena plataforma. ¿Ya? Eso. Espérate, ¿qué dice? Ahí. Bueno, aquí nuevamente vamos a caer en el mundo lo obvio, pero tal vez yo creo que aquí voy a poner un aprendizaje que es interesante, que es la importancia de establecer redes. O sea, el networking al principio es clave. Nuestro plan de implementación de la entrada a los mercados afuera, yo no le pido a mis equipos que vendan un solo peso en los primeros 3 meses. Todos los objetivos que tenemos son de networking. Entender cuáles son los gremios, entender cuáles son las ferias que hay que ir, entender cuáles son los lugares que hay que estar, entender quiénes son las personas claves, armar alianzas. Los primeros 3 meses de trabajo comercial nuestro está volcado hacia construir bien un mapa de lo que son las redes internas. ¿Ya? Porque eso después facilita un montón la pega comercial de prospección. ¿Ya? Entonces, yo creo que independiente de lo que está acá, digamos, que es, por ejemplo, una cosa, ¿cierto?, es cómo yo posiciono mi marca, otra cosa es cómo yo genero mis leads, que también para mí es parte del tema de marketing, cómo yo genero los leads, cómo yo trato de no sé, qué es lo que voy a hacer por outbound, ¿cierto? El que yo voy a buscar a la persona de Agustín Villamo, ¿a qué clientes voy a atacar de esa forma? Porque tienen que ser clientes muy grandes donde yo sé exactamente a dónde tengo que ir a hablar. Pero tal vez hay un montón de clientes, por ejemplo el ecosistema de la fintech, donde yo no puedo ir ahí porque es demasiado. Entonces ahí, ¿qué voy a hacer? Nosotros optamos por tomar una agencia local. Nosotros pensamos en un futuro, en el mediano plazo, consolidar a una agencia global, pero hoy en día, como hay ciertas particularidades en cada mercado, todo lo que es la generación de leads, ¿cierto?, el inbound marketing, nosotros lo estamos haciendo con agencias locales. Tomamos una agencia Gran Bretaña, creo que se llama Loudmouth Media, y hasta el momento ha funcionado bastante bien. ¿Por qué? Porque en lo que es generación de leads es súper bueno tener expertos locales. ¿Ya? Una vez que uno ya aprende el lenguaje, aprende las formas, ahí uno puede empezar incluso a internalizarlo y hacerlo uno. Pero en un primer momento, nuevamente yo me concentro en, ¿cierto?, las competencias nuestras, en la ejecución, y por lo tanto busco un buen partner que me ayude a traer esos leads de negocio. ¿Ya? Obviamente complementando estos leads de negocio que traen estas agencias externas con el esfuerzo de prospección que tenemos que hacer todos, digamos, que lo hago yo, que lo hace mi equipo, ¿cierto?, de estar yendo a la feria, de estar llamando, ¿cierto?, armando los árboles de distintas empresas tal vez más grandes para efectos de poder ir generando un embudo de contactos que se transformen finalmente en venta. Y por último, bueno, hay que ser, yo creo que cuando uno encuentra un cierto método de hacer las cosas, independiente de que después uno pueda irlo cambiando en el tiempo, uno tiene que ser persistente, ¿cierto? Y levantarse todos los días en la mañana con una meta, decir, porque finalmente uno tiene que construir este embudo de cero prácticamente. Son muy contados los casos que uno llega a un país de la mano de un contrato gigantesco. Entonces, en los primeros 6 meses, uno tiene que construir un gran embudo de contactos que uno pueda empezar a movilizar, sobre todo en servicios donde las ventas tienen, no sé, procesos de 5 a 7 meses de venta, de tal manera que ya en el mes 7, 8 de operación, ya estemos generando facturación. ¿Ya? Si tú generas eso, ya es muy difícil que... En la industria nuestra eso es un tiempo prudente, son ventas complejas. Independiente que ya a esta altura yo puedo decir de que ya tenemos dos leads muy, muy, muy potentes que lo más probable es que cerremos dentro de los próximos 20 días, que es totalmente impensado para nuestra entrada en Gran Bretaña. Pero ahí sí, volviendo a la primera slide, con un factor de suerte así grandote. ¿Ah? Y no de la suerte pensada, sino suerte nomás. ¿Ya? Entonces es importante, o sea, fuera de lo que es el marketing y la estrategia de marketing, ¿cierto? Y
la infraestructura de marketing, con los equipos que uno tenga, con las agencias externas, es la importancia del networking como la primera parte de todo. ¿Ya? Y también la relevancia de los gremios, las asociaciones, las oficinas de fomento, sobre todo cuando uno está atacando segmentos que son muy grandes, pero muy atomizados, como lo que son las fintech en este minuto en Gran Bretaña, que es gigantesca. Entonces nosotros estamos yendo a los gremios que las agrupan, de tal manera que tú vas a los eventos que las agrupan y tú puedes empezar a movilizar. ¿Ya? Traccionar, le dicen los ciudadanos. Como sí, aprendizajes del error y la prueba que hemos tenido, como para resumir. Primero, lo primero, planificar cuidadosamente, armar los escenarios, dedicarle tiempo antes. Evita un montón de dolores de cabeza y sobre todo para los clientes. ¿Ya? Porque como es un ejercicio riesgoso, sobre todo mientras más te alejas de la idiosincrasia donde tú estás, uno tiene que tratar de dejarle, mal elegida la palabra, lo menos posible al azar, ¿cierto? Eso, el azar no es bueno. Segundo, la información es clave, ¿ya? En determinar a quién le quiero vender, cuáles son los segmentos, los buyers personas, apoyarse en el soporte no solamente de los estudios que uno puede hacer, sino también de personas expertas, como por ejemplo el DIT o la gente de ProChile, o a través de las embajadas, o a través de ciertos gremios, es clave. Porque un poco lo que hablábamos antes, o sea, si bien yo difícilmente tenga ese estudio maravilloso que me va a mostrar todo con respecto a un mercado, yo sí tengo que tratar de ver distintas facetas de esto. Y estos expertos te permiten ir construyendo esa imagen, ¿ya? Que no tiene que ser perfecta, pero tiene que ser lo suficientemente buena como para que uno, o lo suficientemente nítida como para que uno pueda tomar ciertas decisiones importantes, ¿ya? Después, obsesionarse con el cliente y con los buyers persona más que con la solución. O sea, que yo siempre digo, o sea, hay ciertas 3 o 4 cosas distintivas que son lo que yo realmente está en el corazón de lo que lo hago, no lo cambiemos, porque eso es bueno. Todo lo que está alrededor puede cambiar. Entonces, mi obsesión tiene que estar en la solución, no en lo que yo hago. ¿Ya? Y volvemos a lo anterior, obsesionarse con el cliente y conocerlo a fondo. ¿Ya? Y por último, anticipar lo básico de la operación local y buscar partners adecuados, ¿cierto? Cómo voy a facturar, cómo voy a pagar los sueldos, cómo voy a tener las leyes sociales en regla, cómo voy a pagar mis impuestos, dónde voy a recibir las notificaciones. Son cosas súper, súper básicas y que ojalá las podamos externalizar en un primer minuto para no llenarnos de problemas, para poder concentrarnos en el negocio. ¿Ya? Y en este punto es importante, porque de repente la echa a perder, porque aquí es donde está el diablo de los detalles. Digamos, en todas estas pequeñas cosas que finalmente puede hacer de que tú termines dedicándole el 90% de tu tiempo a resolver problemas que no tienen nada que ver contigo. ¿Ya? Y eso. Y después que uno tiene esto, viene lo que, esa frase la puse ahí porque es un entrenador que yo tuve cuando chico que siempre me retaba y me decía, ¡mira la pelota! Es la ejecución. O sea, ya entrenamos, ya planificamos, ya conversamos, la ejecución de cara al cliente. Eso tiene que ser excelente. Y nuevamente el concepto de la agilidad. O sea, yo ejecuto y que sea excelente. Identifico los detalles, los resuelvo. Levanto las hipótesis y voy así. ¿Cierto? De tal manera asegurar de que, como decimos, siempre la promesa sea inferior a la calidad de lo que yo estoy entregando. ¿Ya? La frase inteligente de Luis Pasteur, con la que uno termina, pero que, a ver, ¿por qué puse esta? Cuando yo estaba haciendo esta presentación, decía, claro, hay una frase que dijo Alejandro Magno que era: la fortuna favorece a los sábados. Y una persona en la oficina me dijo, estás muy equivocado. Eso es un error común. No, esa frase no la dijo Alejandro Magno, la dijo Luis Pasteur. Y es verdad. ¿Ah? Por lo tanto, yo quería usar eso para hacer, ¿cierto?, la broma, decir de que Alejandro Magno decía esto y evidentemente él tuvo un ejercicio de internacionalización de operaciones bastante efectivo. Pero no, lo dijo Luis Pasteur, pero es una gran verdad. O sea, al final, la fortuna finalmente siempre te va a favorecer en la medida que tú estás preparado. ¿Ya? Así es. Cris, muchísimas gracias. Fue una
presentación con muchísimo contenido interesante. Así que te queríamos dar un regalito para muchas participar. Espero que les sirva algo de lo que aprendí. Por supuesto, vamos a compartir como